Bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Estamos explorando el tema del éxodo en la Biblia. Incluye la salida de la esclavitud, el viaje por el desierto y la entrada en la tierra de la bendición. Ese es el camino del éxodo. La semana pasada comenzamos a explorar la historia de Jesús como aquel que nos rescata y nos guía en el camino. Jesús es el nuevo libertador y por eso tiene que enfrentar al faraón cósmico, la muerte misma. ¿Pero cómo lo hace? Jesús describe este camino a través de la muerte como su éxodo. Él dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Así que este éxodo que está por lograr en Jerusalén implica que muera, que vaya a Jerusalén y sea asesinado. Cuando Jesús llega a Jerusalén, confronta a los líderes religiosos por su corrupción y su hipocresía. Y ellos comienzan a buscar una oportunidad para matarlo. Jesús no hace todo esto en una semana cualquiera, sino en la semana previa a la Pascua. Y eso es parte de su plan. Jesús hizo esto a propósito. Él planeó su enfrentamiento final en Jerusalén para que coincidiera con esta festividad anual, sagrada e importante. La Pascua es la noche en que Dios lanza su golpe final contra Egipto. La noche en que Dios derrota definitivamente al faraón y libera a Israel de la esclavitud. Así que todos los años, Israel celebra la Pascua y todo culmina en una fiesta sagrada con el pan de vida y el vino de bendición. Símbolos importantes que nos conectan con el camino del Éxodo. Símbolos que Jesús mismo usa para celebrar con sus amigos. Jesús piensa en términos de estos símbolos bíblicos. Él sirvió una comida con estos símbolos profundos que no se perciben con el intelecto, sino que los comemos y así los experimentamos. Hoy con Tim Mackie hablaremos sobre cómo Jesús hizo coincidir su última semana con la Pascua y sobre todas las maneras en que su muerte cumple la historia del éxodo cósmico en la Biblia. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien amigo, bien. Estamos hablando sobre el tema del éxodo y viendo ese tema con los evangelios. Correcto, sí. Estamos analizando cómo la vida, la muerte y la resurrección de Jesús se relacionan con el tema del éxodo. Sí, lo que ya vimos es que la historia del éxodo, tal como se conoce popularmente en muchas películas, en los relatos y películas, en general abarca desde la esclavitud de Israel hasta su liberación a través de las aguas del mar. Y esa es una parte fundamental. Sí. Pero cuando vemos los autores bíblicos posteriores, en los Salmos, los Profetas o en el Nuevo Testamento, ellos tratan el éxodo de Egipto como algo íntimamente conectado con el peregrinaje por el desierto que viene justo después de la parada en el monte Sinaí y luego el camino hacia... Bueno, recordemos que éxodo significa salida, Sí. Luego está el viaje, que es el paso por el desierto, y después la entrada a la tierra prometida. Porque la razón por la que Dios los saca de Egipto es para ponerlos en otro lugar. Así que la salida, el viaje y la entrada, que están narradas desde el libro del Éxodo hasta el libro de Josué, en realidad esa es la historia completa. Bien. Luego eso se convierte en un ciclo temático o un conjunto de ideas o un arco narrativo que los autores bíblicos posteriores utilizan todo el tiempo para hablar sobre momentos que vienen después del Éxodo, como en el libro de los Jueces o en Reyes. Ellos narran momentos de la historia de Israel como momentos de éxodo. Los profetas anticipan lo que Dios hará en el futuro por Israel como un nuevo éxodo. Ya habíamos analizado eso en profundidad. Los salmos moldean a Israel para que cada generación y cada israelita piense en su vida, a nivel personal y comunitario, como una repetición de la historia del éxodo. Y también hablamos de que los autores de los evangelios quieren que veamos que Jesús es tanto el cumplimiento como la reiteración definitiva que lleva adelante el arco narrativo del Éxodo. Es como una melodía que se repite una y otra vez en historias posteriores. Sí. La semana pasada exploramos más o menos la primera mitad del ministerio de Jesús, específicamente los relatos sobre su nacimiento y su infancia. Sí, así es. Y cómo Mateo en particular enfatiza su conexión con Moisés. Tal cual, sí, las similitudes con Moisés. Eso, sí. Jesús vuelve a vivir momentos de la vida de Moisés.
como cuando se salva del tirano asesino que está Eso. matando a los niños. Sí, sí. Irónicamente, Jesús huye a Egipto. Exacto, sí. Sí, ese es un pequeño giro. Egipto se convierte en el refugio. Eso, sí, Ujú. sí. Y luego él pasa por las aguas en su propio bautismo, que es un momento significativo donde Jesús se alinea con lo que Juan el Bautista está haciendo, que es pedir a todo Israel que pase por las aguas del río Jordán, Sí. que simbolizan entrar en la nueva tierra. Sí, tal cual. Es la entrada definitiva. Exacto, sí. La salida los llevó a través de las aguas de Egipto. Sí. Luego la entrada en la tierra prometida los llevó por las aguas del Jordán. Ujú. Y Jesús está reviviendo simultáneamente, en un solo momento, estos dos momentos de paso por las aguas en la historia de Israel. Claro. Es Sí. genial. Sí, sí. Lo último que vimos fue que Jesús subió a lo que llamamos el Monte de la Ujú. Transfiguración. Así es. Y ese fue como un momento Sinaí. Sí, el relato te hace pensar, Jesús es un nuevo Moisés. Él hace y está reviviendo cosas que le pasaron a Moisés. Es un Moisés. ¿Cierto? Y luego llegas a esta montaña en el capítulo 17 de Mateo o en el capítulo 9 de Lucas, y es algo así como un nuevo Moisés, pero con un giro, un giro importante. Bien, sí. Israel fue al monte Sinaí durante el viaje por el desierto. Ujú, sí. Y en el monte Sinaí, la gloria de Dios llegó a la cima de la montaña. Ujú. Moisés subió, experimentó la gloria de Dios, recibió la sabiduría de Dios y la llevó de regreso a los israelitas. Ahora tenemos a Jesús que sube una montaña y es transfigurado y resplandece con la gloria de Dios. ¿Y quién está con él sino Moisés? Claro, así es. Y también Elías. Elías, sí. Y él también tuvo su momento Sinaí en la historia de la Biblia. Ujú, sí, el detalle clave aquí es que Jesús, quien hasta ahora pensábamos que era un nuevo Moisés, y lo es, Ujú. pero ahora vemos que es más que eso, porque mientras está parado en medio de Elías y Moisés, resplandece como el sol. Entonces Jesús en realidad es Yahweh, el mismo que encontraron Moisés y Elías, pero ahora hecho humano para lograr una liberación al estilo de Moisés. Pero el énfasis está en que es Dios mismo quien viene personalmente a hacer esto por su pueblo. Sí, me encanta esa imagen. Mm, La gloria de Yahweh hecha humana para guiarnos a través del desierto. exacto. Entonces surge la pregunta, ¿cómo lo hará Jesús? Ujú. Y en el relato de Lucas está ese momento breve e íntimo donde alcanzamos a oír ¿Sobre qué estaban hablando? la conversación, sí. Lo que hablaban Jesús, Moisés y Elías. Y Lucas lo resume, ¿no? Exacto. Estaban hablando de su éxodo. Ujú. Así lo dice, Sí. su éxodo. ¿Pero eso qué significa? Tal cual, sí. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 31. Moisés y Elías estaban allí hablando sobre el éxodo de Jesús que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Este es un momento clave en la estructura narrativa que Lucas construye, porque ahora todo gira en torno al viaje a Jerusalén, en los capítulos 9 al 19. Y al final del capítulo 19, Jesús llega a Jerusalén y comienza la confrontación. Bien. ¿Y qué significa eso de cumplir un éxodo en Jerusalén? Es una frase muy potente, como un acertijo. Bueno, lo que me hace pensar es que cuando llegue a Jerusalén va a ser como Moisés y va a sacar a Israel de la esclavitud de alguna manera. Como una gran redención, ¿verdad? Sí. En el libro de Éxodo, eso pasa cuando Moisés alza su vara y Dios va descreando a Egipto a través de las 10 señales y maravillas. Entonces podría referirse a que Jesús va a llegar y desatar una especie de día del Señor. Totalmente, sí. Además, con Elías pasó algo similar, ¿no? Lanzó fuego desde el cielo sobre la ofrenda en el Monte Carmelo y después sacó una espada y comenzó a matar a los profetas de Baal. Cierto. Él trajo el día del Señor. Es brutal. Ujú. Y aquí Roma cumple el papel del faraón malvado. Ujú, sí, y los sacerdotes y los saduceos están aliados. O al menos han hecho un trato con Roma. Así que todo eso tiene que terminar. Mm, Y entonces Israel podrá ser libre. exacto. Así que Jesús va a llevar a cabo ese éxodo para Israel. Sí, sí. Ahora pongamos atención. Lo que estamos haciendo es dejar que la historia del Éxodo forme nuestras expectativas sobre lo que está por suceder en el Evangelio de Lucas. Al presentar a Jesús como un nuevo Moisés y también como superior a Moisés, al hablar de un éxodo en Jerusalén, Lucas crea ciertas expectativas en el lector. Pero también, por la forma en que funcionan estos patrones, siempre hay un giro importante. Entonces, en el resto de esta conversación, quiero que nos enfoquemos en que, en todos los evangelios, pero en particular vamos a ver el relato de Lucas, el momento en el capítulo 9 de Lucas en que Jesús afirma su rostro.
Ya vamos a leerlo. Bien. En el versículo 51 del capítulo 9 dice literalmente, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que todo tiene que ver con su llegada a Jerusalén. Esto nunca me llamó la atención hasta, no sé, hace algunos años que me pregunté, ¿es importante que la llegada de Jesús a Jerusalén y la semana previa a su muerte, que todo esto esté conectado con la Pascua? Claro, porque podría haber ido en cualquier momento del año. Bueno, quiero dar un poco más de contexto. Cuando empecé de verdad a formar parte de una iglesia, tenía unos 20 años y era nuevo como seguidor de Jesús, y en mi experiencia, cuando llegaba la temporada de la Pascua, no recuerdo haber escuchado nada sobre la ceremonia de la Pascua que surge en la Biblia hebrea. Claro. Sí se hablaba de estos eventos en los evangelios y quizás alguno de esos relatos decía, se acercaba la fiesta de la Pascua, pero fue mucho tiempo después, cuando empecé a meterme en los estudios del Nuevo Testamento y los estudios bíblicos, que vi que los teólogos señalaban eso como algo muy significativo. Y seguramente N.T. Wright fue la primera persona que lo expresó de una manera que me hizo pensar, Jesús hizo esto a propósito. O sea, él planeó su enfrentamiento final en Jerusalén para que coincidiera con esta festividad anual tan importante y sagrada. ¿Y eso es importante para que entendamos el significado de su muerte? ¿Puede ayudarnos a comprender mejor su sentido? Quizás esto nos ayude a conocer las intenciones de Jesús y cómo él mismo interpretaba su muerte. Creo que por eso esta pregunta se ha vuelto tan importante para mí. Pero está todo conectado. Tiene que ver con el patrón del Éxodo. Sí, porque la Pascua fue la comida que tuvieron los israelitas cuando fueron liberados de Egipto. Tal cual. La noche de su liberación de Egipto, claro. Sí, y empezaron a celebrarlo todos los años para recordar este evento tan importante. Exacto. Entonces, volvamos a donde estábamos. Estamos en ese momento en el monte de la Transfiguración. Y en el versículo 31, Moisés, Jesús y Elías están hablando sobre el éxodo de Jesús que está a punto de cumplir en Jerusalén. Literalmente, el párrafo justo antes de que Jesús vaya a esta montaña dice que él estaba... Bueno, lo leo. Lucas capítulo 9, versículo 18. Bien. Estando Jesús orando a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron, bueno, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, bueno, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y es una historia muy conocida. Pedro respondió, eres el Mesías de Dios. Y luego les advirtió y les mandó que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después va a la montaña. Ok, bien. En otras palabras, ese éxodo que está por cumplir en Jerusalén, tú como lector lo sabes y Jesús lo acaba de decir, implicará su muerte, ir a Jerusalén y ser asesinado. Y eso no es lo que hizo Moisés. Es lo que le sucedió al Cordero Pascual. Claro, es el Cordero. No es lo que le pasó a Moisés. Interesante, sí. Justo después de que Moisés, Jesús y Elías hablan sobre su éxodo, hay un pequeño diálogo entre Jesús y los discípulos. Y luego, la historia da un giro inesperado. Capítulo 9, versículo 51. Sucedió cuando se acercaba el día en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde esa oración en adelante, el resto del Evangelio de Lucas, que es prácticamente la segunda mitad, trata sobre el viaje a Jerusalén y todo lo que pasa una vez que llega a Jerusalén. Entonces, sabemos que Jesús sabe que va a morir. Sí. Sabemos que de esta forma cumplirá un éxodo. Y ahora vemos que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y la historia del viaje es larga, lo que significa que la llegada a Jerusalén para la Pascua no fue un accidente. Fue planeada y fue muy intencional. Creo que ese es el primer punto a mencionar. No fue un accidente. Fue planeado. Lo más común es pensar, solo fue una coincidencia que esto pasara en Pascua. Exacto, claro. Pero ahora estamos viendo que Jesús lo calculó todo. Fue como, vamos a tener este enfrentamiento justo en la Pascua. Tal cual. Y por eso te estoy mostrando estos textos en Lucas, porque esto sucedió mucho antes del evento y ya está en su mente.
Ese es un detalle muy importante que quiero que asimilemos, porque nos muestra que todo lo que sucede en Jerusalén está súper cargado de vínculos con el Éxodo. El viaje a Jerusalén está lleno de diálogos, intercambios y enseñanzas fascinantes, pero en varios momentos Jesús se detiene y anticipa lo que va a suceder cuando lleguen a Jerusalén. Y uno de esos momentos es súper interesante. Voy a mencionar este texto a la luz de las conversaciones que tuvimos en los episodios, creo que 2 y 3, sobre la historia del diluvio, la creación y el diluvio, y cómo esos eventos fueron precursores del patrón del Éxodo. Las aguas del diluvio, Noé en el arca, con un pequeño remanente que se refugia, es salvado de las aguas de la muerte y es llevado a salvo a través de esas aguas. Sí. Ahora fíjate en cómo Jesús describe lo que está por suceder. Esto está en Lucas 17, versículo 22. Y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Y les dirán: miren allí, miren aquí. Bueno, no vayan, no corran tras ellos, porque como el relámpago al brillar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo de Adán en su día. Es la frase Hijo del Hombre, pero significa Hijo de Adán. Bueno, entonces paremos ahí. Bien. ¿De qué está hablando? Bueno, se acerca un día para el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el Mesías. Sí, es uno de los títulos o frases que se usan. Es una frase que Jesús mismo usó para hablar de... Significa el ser humano. Significa el ser humano, pero evoca una imagen que está en Daniel, ¿no? Sí, Daniel capítulo 7. Donde hay un ser humano que cabalga sobre una nube, se sienta al lado del trono de Dios. Hay una bestia pisoteando toda la creación y combina el poder espiritual y humano de un reino tirano. Y el hijo de un ser humano es uno de los pisoteados, eso está implícito en Daniel 7, pero luego es elevado a las nubes, entronizado y sentado como mano derecha de Dios para gobernar el cielo y la tierra. Bien. Ese es el día del Hijo del Hombre. Ese es el día. Y dice que van a desear verlo. Luego habla de un grupo de gente, pero no dice quiénes son. Y les dirán: miren allí, miren aquí. ¿Pero quiénes son? Sí, este es un motivo literario que Jesús retoma más adelante, de personas que anuncian que la revolución mesiánica ha comenzado. El día de Yahweh ha llegado. En tiempos de Jesús, en general se trataba de revolucionarios, grupos insurgentes, y se agrupaban alrededor de algún líder. Claro, para derribar a Roma. Eso sí, un líder que se describía a sí mismo como un nuevo Moisés, reunía armas y se lanzaba al ataque. Un comentario rápido. Con mi esposa todavía tratamos de mantener la costumbre de leerles a nuestros hijos un ratito después de cenar. Y hemos estado leyendo libros de la lista del premio Newbery. Genial. Y leímos uno que ganó el premio Newbery en 1962, así que ya hace tiempo. Es una novela de ficción histórica que narra la vida de un niño que es adoptado y criado por uno de esos grupos de revolucionarios que vivían en las colinas de Galilea, porque sus padres habían sido crucificados. Entonces crece odiando a los soldados romanos desde su infancia. Pero después conoce a Jesús y comienza a escucharlo hablar sobre el día del Señor y el reino de Dios, y eso transforma por completo su visión de los seres humanos y de sí mismo. Es muy profundo. Wow. Se me caían las lágrimas cuando llegamos al final. Se llama El Arco de Bronce. Lo recomiendo sin dudas. Y lo interesante es que es como una oportunidad de meterte realmente en lo que se vivía en tiempos de Jesús. Y te das cuenta de lo difícil que debe haber sido separar sus enseñanzas de las de los otros grupos. Claro. Era como una voz más entre muchas que anunciaban la llegada del reino de Dios. Y la forma en que lo hacía era tan única que era difícil de entender. Pero tocaba el asunto que a la gente realmente le importaba, que era la libertad. Claro. En fin... Así que desean... Tal cual, sí. Ustedes desean el día del Hijo del Hombre. Anhelan eso. Sí. Y va a haber mucha gente diciendo: ¡es él! Este es el indicado y así es como lo vamos a hacer. Sí, exacto. Este es el momento.
Y entonces Jesús dice, no vayan tras ellos. No los sigan. Y luego nos da esta imagen de relámpagos brillando en el cielo. Y dice, así es como será el Hijo del Hombre cuando venga. Exacto. Va a ser como un destello en el cielo. Exactamente. En otras palabras, van a darse cuenta. Claro. Cuando pase, cuando todo se desate, Van a verlo. van a darse cuenta. Sí, bien. Eso es lo que quiere decir. Tal cual, sí. Sí, es imposible no ver un relámpago. Imposible. Todo resplandece. Si estás debajo de un relámpago que va de un horizonte a otro, Sí. vas a poder... Se ve muy A claro. menos que tengas puestos los mejores auriculares con cancelación de ruido y además uno de esos antifaces para dormir. Claro, sí. La idea es que lo verás. Ujú. Lo reconocerás cuando lo veas. Bien, sí. Y luego continúa diciendo, pero primero el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Así que no sabemos cuándo va a ser el día del Hijo del Hombre, pero sabemos que será después de que Él muera. Entonces no va a pasar nada antes de que llegue a Jerusalén. Esto va a pasar después de que el Hijo del Hombre sea rechazado. Y luego mire lo que dice. ¿Recuerdan? Tal como ocurrió en los días de Noé, por supuesto que lo compara con el diluvio, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así que el Hijo del Hombre va a traer un diluvio. Ya hablamos de que Moisés trae las plagas. Exacto, claro. Las plagas son descreación. Las plagas son una forma de descreación. Sí, las plagas son el diluvio. Dios manda el diluvio. Así que Dios envía el diluvio a través de Moisés. Claro, Dios envió un diluvio sobre el faraón con las aguas del mar, a la vez que hizo pasar al remanente a través de las aguas sobre tierra seca. Bien, bien. Entonces Jesús está comparando lo que va a pasarle a él y a sus discípulos con el diluvio. Claro. Su muerte será seguida por una destrucción al estilo del diluvio, pero él sabe y confía en que él y sus seguidores se librarán de eso. Y entonces Y ese es el motivo literario del Éxodo. Exactamente. No solemos pensar en Noé y el arca como un éxodo. ¿Cierto? Pero cuando lo piensas de esa manera, te das cuenta de que eso es lo que Moisés y los israelitas están experimentando en su pequeña arca de dos maneras. A través de la casa, que es salvada por la sangre, Sí. y luego a través de la tierra seca, donde se abre un paso para que ellos se salven. Sí, en otras palabras, en el Evangelio de Lucas, lo que Jesús va a hacer en Jerusalén y lo que van a hacer sus seguidores después, se compara con el Éxodo y ahora también con el diluvio. Jesús lo está comparando con el diluvio. Sí. Y los dos eventos tienen que ver con el paso hacia una liberación. Y en un momento, cuando Jesús llegue a Jerusalén, esto se va a comparar con la Pascua. Ok. Y la idea es que esas historias ya están vinculadas en la Biblia hebrea. Por eso Jesús y Lucas las utilizan. Cuando llegamos a Lucas capítulo 19, Jesús llega a Jerusalén. Capítulo 19, versículo 28. Después de decir estas cosas, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Llegó a dos pueblos justo en las afueras de Jerusalén, eran Bet-Fagé y Bet-Aní, y envió a dos de sus discípulos a buscar el burro. Y entonces él entra montado en el burro. A ese día se le llama Domingo de Ramos, y siempre es el domingo anterior a la Pascua. Esto pasa unos 5 días antes de la noche de la Pascua. Así que todo lo que sucede ahora está en el marco de esos días previos al gran momento. Lo primero que hace Jesús después de llegar a la ciudad es ir directamente al templo. De nuevo, fíjate que planificó todo intencionalmente para este momento exacto. Es como, para un estadounidense, sería como ir a Washington, D.C., la capital. Sí, el 4 de julio, el día de la independencia. Bueno, el 1 de julio. Ah, claro, sí. Los días previos. Sí, pero luego sentarse frente a la Casa Blanca y hacer una demostración o algo así. Sí, entiendo. Y entonces todos ven eso y te ponen en la lista de vigilancia del FBI. Pero ya estabas en esa lista. Sí, ya estaba, ¿cierto? Y ahora apareciste. Sí, porque mira, esto es exactamente, fíjate en Lucas 19, versículo 45,
Jesús entró al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían los animales para los sacrificios. Bien. Y grita una cita que combina Isaías 56 y Jeremías 7, básicamente diciendo, ustedes que están a cargo de este lugar son una banda de delincuentes, y lo que están haciendo aquí va en contra de lo que Dios siempre quiso para el templo. Ok. Luego se aseguró de ir al templo cada día después de eso. Versículo 47. Bien. Como, vengan, acá estoy. Sí. Y luego Lucas simplemente nos dice, los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban destruir a Jesús. Bien, y creo que ya hemos hablado de esto antes. ¿Cómo puede ser? Si querían matarlo, o sea, todos los días estaba ahí. Ah, entiendo, sí. En realidad, aquí, mira, Lucas 20, versículo 19, dice, los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús, pero temieron al pueblo. Claro, porque la gente lo quería. Y de nuevo, volvemos al libro El Arco de Bronce. Es súper útil para entender esto. Se vivía un ambiente de rebelión. Este no era el primer levantamiento. Esta era la semana de la Pascua. Jerusalén estaba repleta de cientos de miles de personas que estaban ahí para la festividad. Había más soldados ¿cómo se dice? En tareas especiales o algo así, como destacamentos de soldados. Así que hay más temor de que surjan disturbios. Eso, sí. Entonces, si arrestas al tipo más popular, al líder populista de Jerusalén... Están tratando de mantener la paz. Van a surgir problemas. Sí. Así que tienen que encontrar un equilibrio entre lograr sus planes y mantener la paz. Entonces, una cosa que intentan hacer, esto está en Lucas 20:20, lo acechaban e incluso enviaron espías que fingían ser tipos buenos para atraparlo diciendo algo y así poder entregarlo a la autoridad del gobernador. ¿Y qué cosa podía decir que lo metiera en problemas? Bueno, esa es la introducción a la parte en que unos tipos van y le dicen a Jesús, ¿debemos pagar impuestos al César o no? Están tratando de hacer que diga algo que pueda ser motivo de arresto. Entiendo, claro. Imagínate lo estresante que debe haber sido esa semana para Jesús. Y como que se puso en esta situación a propósito. Y sabe que lo están observando. Pero, ¿te imaginas? No sabes si las personas con las que estás hablando en un momento dado son genuinas y todos están pendientes de lo que estás diciendo. Se me hace muy estresante. Seguro que él estaba muy enfocado y todo, pero... Es interesante que estés empatizando con Jesús. Yo pienso más en los discípulos. Sí. O sea, me los imagino pensando... Jesús, ¿qué estás haciendo? Vamos, amigo, por favor. Sí, me gusta. Gracias. Es como un momento en que estás con un amigo y dice algo que es sumamente incómodo o muy desubicado. Y tú estás como... ¡Ay, cielos! No puedo creer lo que dijo. Lo dijo. Sí. Además, has estado en situaciones en que, no sé, para ti podría ser un viaje de mochilero o algo así. Pero hay como un líder, como alguien que toma el control y los dirige hacia un lugar. Y tú estás como... ¿cuál es el plan? Como... Esto parece un poco peligroso, ¿no? Sí. No sé si deberíamos estar haciendo esto. ¿Es buena idea subir por ahí? ¿Nos conviene que diga eso? Claro, sí. Seguro que fue una semana estresante para Pedro, Andrés o... Sí, porque yo casi me imagino a Jesús como guiñando un ojo ante esta situación, pero tú lo imaginas estresado. Bueno, sabemos que en Getsemaní sintió estrés. Sí, es cierto. Pero además era un hombre de oración y estaba transitando esto de forma, ya sabes, en oración constante, todos los días y todas las noches. Sí. Probablemente sería más realista que intentara identificarme con los discípulos, pero el punto es que esta es una jugada arriesgada. Y todo esto fue premeditado y planeado. Bien, después, en Lucas 22, leemos, versículo 1, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Así que es como el día anterior antes del gran día. Y como ya sabes, la comida que Jesús va a celebrar llegó a llamarse de muchas maneras en la tradición cristiana. Se le llama comunión y también cena del Señor. Las dos frases vienen de Pablo. En el libro de Hechos se le llama el partimiento del pan y también se le llama Eucaristía en otras tradiciones. Sí. Y todas esas frases tienen su origen en cosas que Jesús dijo o hizo durante la comida o en cómo la describieron los apóstoles. Pero hay 4 relatos de esa noche de Pascua. De los 4 evangelios, solo 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la comida propiamente dicha, el pan y el vino.
es interesante, Juan no menciona la comida. Ah, bien. La cosa es así. La noche de Pascua siempre cae en el 14 de Nisan, que era el nombre de un mes antiguo que coincide con marzo o abril, dependiendo de... Claro, de nuestro calendario. Tal cual, sí. Depende de cómo se alinee con el calendario solar. Y esta fiesta se hacía cada año. Ujú, sí. En realidad no hemos hablado de esto en detalle, al menos en esta serie. Sí. Tal vez no tuvimos tiempo antes. Entonces, la Pascua es la 10ª plaga que Moisés trajo sobre el faraón. Ujú. Ya había enviado 9 plagas y esta fue la 10ª y última plaga. Y con ella, el faraón se convenció de dejar ir al pueblo. Exacto, sí. Y era una especie de enfermedad llamada el destructor que iba a matar a los hijos primogénitos. Ujú, sí. Dios iba a causarle al faraón y a los primogénitos de Egipto lo mismo que el faraón le había causado a los hijos de Israel, que es la muerte. Y era una muerte que se iba a propagar durante la noche. Y los israelitas recibieron muchas instrucciones para protegerse de esa plaga y también tenían que preparar una comida. Así es. En realidad, cualquier persona podía entrar en una casa y refugiarse, ya fuera egipcio o israelita. Y sabemos que muchos egipcios lo hicieron. Sí. Repasemos bien rápido lo de la comida y todo eso. Bien, sí. La instrucción es que debían buscar un cordero, lo tenían que elegir antes, y luego la noche del 14... que es la noche en que iba a pasar la plaga. Sí. Preparaban el cordero. Lo alistaban para después cocinarlo. Lo tenían que asar. Y después de asarlo, invitaban a todos a comer y tenían que quedarse adentro de la casa durante toda la noche. Tomaban la sangre del cordero y la ponían en la puerta. Entonces, la noche que va del 14 al 15 es la noche de la Pascua. Y lo que leemos es que cuando la plaga o el destructor, se le llama el destructor en Éxodo 12, pase por la tierra de Egipto, Yahweh protegerá esa casa, cualquier casa marcada con sangre. Y luego, a partir del día 14, comienza un periodo de 7 días que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Comienza con la Pascua porque ese día comían pan sin nada de levadura, como símbolo de la prisa y el apuro de Israel al huir de Egipto. Porque al final de todo esto iban a ser liberados. Claro, sí. Entonces tenían que estar listos Exacto. para ir hacia la libertad. Sí. Entonces Jesús lo planeó todo para que la gran confrontación fuera esta noche. Bueno, solo quiero hacer un comentario con respecto a esto. Hay muchos detalles y no voy a entrar en todo eso, pero hay una aparente contradicción cronológica entre el registro de Juan y cómo él identifica qué día fue esa noche. ¿Qué día fue esa noche? O sea, entre el relato de Juan y lo que documentan Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas narran que Jesús tuvo esta cena en lo que ellos llaman el primer día de los panes sin levadura. Es decir, la noche de la Pascua, la noche en que se sacrifica el cordero. Bien. Eso da a pensar que están refiriéndose al 14, porque eso es lo que dice Éxodo 12. Pero lo interesante es que en el Evangelio de Juan, él ubica la noche de la cena, el juicio y la crucifixión de Jesús en el día antes de la fiesta de la Pascua. Y a simple vista eso sería el 13 de Nisan. Claro. En otras palabras, en Juan, a Jesús lo crucifican el mismo día en que los corderos son sacrificados y preparados para la comida. Mientras que en Mateo, Marcos y Lucas, parece que Jesús está celebrando la cena en la misma noche que se sacrifican los corderos. ¿Se entiende? En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús está cenando. Es la cena de la Pascua. Sí, en la noche tradicional de la Pascua. Bien, entonces los corderos ya fueron sacrificados. Exacto. Pero el Evangelio de Juan dice que Jesús fue crucificado cuando se estaban sacrificando los corderos de la Pascua. Tal cual. Así que, según el relato de Juan, la cena que Jesús tuvo con sus discípulos tiene que haber ocurrido antes de la noche tradicional de la Pascua. Tal como dices. Bien. Ahora bien, algunas personas creen que esto, o sea, en realidad solo son un par de opciones. Una es que Juan haya ajustado la cronología para poder alinear temáticamente la muerte de Jesús con el sacrificio del cordero. Ok, bien. La otra es que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hayan ajustado la cronología para que la cena coincida con la Pascua. O sería posible que ambos tengan razón, pero que tengan formas un poco diferentes de ver el calendario para determinar la fecha. Claro. Hace varios años a mí esto me parecía un problema importante. Luego estudié mucho sobre el tema y me ayudó muchísimo la obra de Ian Howard Marshall. Es un libro pequeño que se llama La Última Cena y la Cena del Señor. Y además el libro de Craig Blomberg, titulado La fiabilidad histórica de los evangelios, tiene toda una sección sobre este tema.
Y es importante tener en cuenta que en el calendario israelita, el día comienza cuando se pone el sol. Claro, para mí, prácticamente el día comienza cuando me despierto. Sí, totalmente. ¿No? O sea, Sí. ese es el comienzo Sí, del día. y eso es más o menos cuando sale el sol. Claro, con la salida del sol. Pero el reloj nos dice que el día comienza A la medianoche. A la medianoche. Claro. El reloj moderno es así. Sí, pero en la mente de los judíos o en su calendario, Sí, tal cual. O incluso en Génesis 1. el día empieza cuando se pone el sol. Exacto. Una vez que se esconde el sol, termina un día y comienza el siguiente. Muy bien, perfecto. Entonces, es muy posible que Mateo, Marcos y Lucas nos den una cronología más general y que Juan nos dé un poco más de detalle. Y que la cena de Pascua de Jesús técnicamente haya sido el día 14, pero que la haya hecho como en medio de la noche, como unas 12 horas antes del horario en que la celebraban todos los demás. Claro. En otras palabras, es realmente posible o probable que Jesús supiera que el tiempo se estaba terminando. Y que si esperaba a la mañana siguiente, cuando saliera de la casa, arrancaría la confrontación. Claro, habría sido como, tenemos que hacer esta comida ahora mismo. Sí, tenemos que hacer una comida improvisada en medio de la noche en un horario no convencional. Entonces debería haber sido recién La noche del 14. Bien, la noche del 14. Pero esto fue en la noche previa al 14. Exacto, tal cual. Y normalmente la Pascua no se celebraba en ese momento. En ese día se preparaba. Correcto, eso. Y lo que estás diciendo es que es posible que en la mitad de la noche Jesús haya dicho algo como, amigos, tenemos que hacer esto. Vamos a hacer una pequeña cena. En el relato, Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Esa es una de las traducciones. El punto es que él ha estado esperando. Es el momento. El tiempo corre. Claro. Es ahora o nunca. Sí. Entonces, esa es una interpretación probable. Solo quería mencionarlo porque sé que a algunas personas este tema les llama la atención cuando analizan la conexión entre la Pascua y la Última Cena. Y de cualquier manera, sin importar cómo resuelvas el problema, el punto es que la cena está conectada con la Pascua de alguna manera. Totalmente, sí. Y es interesante, porque Lucas nos da más información que los demás sobre lo que dijeron y lo que hicieron durante la cena. Nos dice que hubo varias copas de vino durante la comida, lo cual coincide con las prácticas de Pesaj, la Pascua judía, porque esta comida se convirtió en una celebración ritual muy importante. Una especie de comida litúrgica. Sí, una cena litúrgica. Y se desarrollaron prácticas a lo largo de los siglos. Está lo que se llama el Seder de Pesaj, que se refiere al orden o a la liturgia de la celebración. Y eso ha evolucionado con el tiempo. Y la gente trata de reconstruir cómo habrá sido, pero es difícil saber qué elementos... ¿Qué hacían exactamente? Tal cual, sí, porque hay elementos que se agregaron después, que tal vez ya se incluían en el siglo I, pero también había diferencias regionales. La gente en Israel y Palestina tal vez lo celebraban de manera diferente que las comunidades judías en Egipto, por ejemplo. Pero hay algo que sabemos con certeza gracias a una colección de enseñanzas rabínicas judías llamada la Mishnah. La Mishnah documenta las instrucciones de los rabinos y maestros bíblicos de Israel desde los primeros siglos y tiene toda una sección llamada Pesaj, que significa Pascua. Se trata de cómo celebrar la Pascua. Y tiene un dicho algo famoso del rabino Gamaliel, que probablemente haya sido el maestro de Pablo. Dice así: en cada generación, cada uno debe considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Pues está escrito, y luego cita las instrucciones de la Pascua de Éxodo 13. Lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Genial, amigo. No es algo literal, pero la idea es que al citar ese versículo, te estás incluyendo entre aquellos que salieron de Egipto. Bien. Así que esto no se trata solamente de lo que sucedió en el pasado. Esto también es para nosotros. Tal cual, sí. Y tiene que ver con entender nuestro presente y anticipar lo que Dios hará en el futuro. De eso se trata la historia del Éxodo. La historia del Éxodo celebra que Dios sacó a Israel de la esclavitud y también reconoce que todavía estamos en esclavitud. Y estamos tratando de encontrar nuestro camino de regreso. Eso, sí. Bueno, en la celebración se leía de la historia de la Pascua, se cantaba el Jalel, la sección de los salmos que vimos antes, los salmos 113 al 118. El simbolismo del pan tenía un papel importante porque es el pan sin levadura, el pan de la prisa, el pan de la rapidez. Las hierbas amargas son una parte muy antigua de la comida porque la vida era amarga en Éxodo 1.
Les amargaron la vida con esclavitud. Mm, Así que se convirtió en una tradición obligarse a comer rábano picante o algo parecido para llorar y tener lágrimas en los ojos. mm. Y por último, el cordero también era parte de la comida. Esos son los elementos clave. Después, las copas de vino, acompañadas con un canto de bendición, señalaban los momentos de la comida. Y Jesús toma dos elementos de la comida y les da otra vuelta a su significado. Son los famosos elementos del pan y el vino. Mm, Es importante mencionar que cuando Jesús toma el pan y el vino y dice las palabras que dice, está tomando elementos que ya eran simbólicos mm, y lo habían sido durante siglos y siglos. sí, sí. Entonces no está creando algo nuevo, Mm. simplemente está modificando un símbolo que ya existía. Bien, bien. Porque cuando aprendemos sobre la comunión, uno se puede imaginar, y tal vez incluso me ha pasado, que el pan y el vino no tenían ya un significado. Y que Jesús dijo como, bueno, vamos a hacer una cena. Ah, justo tenemos vino, tenemos pan. Bueno, perfecto, voy a dar una pequeña enseñanza con eso. Tal cual, sí, esto que tenemos va bien. Sí, esto sirve. Ujú. Pero lo que estás diciendo es que el vino y el pan ya estaban cargados de significado. Claro, sí. Y que en esa situación todo ese significado cobra vida a través de la liturgia de la cena. Exacto. Y así todos conocen el significado y es clave para lo que está sucediendo. Ujú. Entonces, en ese contexto, Jesús dice, quiero ampliar el significado que tienen de todo esto. Ujú, sí, así es. Entonces toma el pan y dice una bendición. Baruch atah Adonai Elohinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que sacas pan de la tierra. Mm. Y todos habrán dicho, sí, exacto, Ujú. está siguiendo los pasos. Claro. Y después dice, lo parte y dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman esto para recordarme. Y habrán pensado, eso no estaba en el libreto. Claro, como... ¿Qué? Es como si en una fecha festiva en que tu familia tiene ciertas costumbres y siempre las hacen igual, viene tu papá y decide innovar y meter una nueva tradición de repente sin avisarle a nadie. Mm. No lo sé, sería algo así. Claro, entiendo. Entonces el pan... Eso sí, el pan es vida, o sea, es la provisión. Bien. Es lo que Dios ha dado para sustentar la vida de su pueblo en este pequeño refugio. Y el pan lo sustentará cuando abandonen la esclavitud y salgan hacia la libertad. Bien. El pan es la provisión de Dios para ellos. Es lo que sustentará su vida durante la esclavitud, al salir de la esclavitud y al alcanzar la libertad. Ok. Lo que Jesús está diciendo es, mi cuerpo partido, es decir, mi cuerpo que está a punto de ser mutilado y asesinado, es lo que sustenta la vida de ustedes. Mi muerte será lo que sustente su vida. Mm, O sea, el pan sustenta la vida. mm. Es mi cuerpo partido será lo que lo sustente. Es un símbolo muy profundo. Y lo genial es que Jesús no escribe un comentario sobre el tema, sino que les da la cena. Mm. Es un símbolo que reciben a través de la experiencia. Y él ya dijo algo así antes, ¿verdad? Ha hablado antes sobre el pan, sobre comer de su cuerpo. Ah, sí, en el Evangelio de Juan hay un pasaje largo cuando le da pan a la gente en el desierto. Él dice, yo soy el pan del cielo. Ujú. Ujú, así es. Así que es muy profundo. Mm. Podríamos seguir hablando de eso, pero tengo una pregunta. El cordero también era parte de la celebración, ¿no? Sí. Eso habría sido bien obvio, algo como, soy el cordero. ¿No es fascinante? Yo soy el que va a morir y mi sangre va a cubrirlo todo, sí. ¿no? Ujú. ¿Acaso dejó pasar la oportunidad de dar una mejor enseñanza? Tal cual, excelente observación. Bueno, esto nos lleva de vuelta al tema del calendario, porque si la cena fue Todavía no tenían el cordero. técnicamente... El en cordero no está listo. En las primeras horas de la mañana del 14, En ese momento lo sacrificaban. todavía los corderos no habían sido sacrificados. Cierto. Entonces, ¿será por eso que no incluye el cordero? Qué interesante. ¿O es posible que, como él se consideraba a sí mismo como el cordero, entonces por eso no había cordero en la cena? No lo sabemos. Wow. Lo que sí sabemos es que Jesús eligió el pan y el vino, no el pan y el cordero. Bien. Pero me encanta que te fijes en eso, porque es llamativa Sí. la ausencia del cordero. Claro. Bueno, yo soy el pan de vida. Soy el sustento que necesitan. Sí, y el pan sin levadura era muy importante como parte de esta comida ritual. Sí, porque la idea es que estaban a punto de ser rescatados. Ujú. Entonces, estén listos,
porque no hay tiempo de dejar que leude el pan. Tal cual, sí, para que esté bonito y esponjoso. Claro, sí. Así que hay un sentido de anticipación. Estamos listos para salir. Estamos enfocados en lo correcto. Estamos enfocados en la libertad. Estamos listos. No nos vamos a distraer con nada más. Ni siquiera con unos panes sabrosos, bonitos y gorditos. Sí, totalmente. Y mientras comen ese pan, Jesús dice, yo soy el pan. Tal cual. Ese pan soy yo, mi cuerpo. Mi cuerpo. Sí, mi cuerpo. Y voy a ser partido. Ujú. Y a través de eso, ustedes hallarán la vida. Así es. Y la muerte normalmente implica muerte. Morirse implica la muerte, sí. Pero en el caso de esta persona, su muerte es vida para otros. Así lo presenta. Luego pasa a hablar de la copa. Si bien no habla del cordero, lo que se ponía en la puerta era la sangre del cordero. Y él habla de una copa de vino. Ok. Y el vino, con su profundo color rojo violáceo, era una imagen que ya se vinculaba con la sangre. Claro, sí. Como que se parece a la sangre. Sí, están en la misma zona del círculo cromático. Y Jesús habla de la sangre como símbolo, pero no lo conecta con el cordero, sino con el vino. Claro. Entonces Jesús toma la copa. ¿Y qué simboliza normalmente la copa en la cena de Pascua? Bueno, el vino es el fruto de la vid. En realidad es similar al pan, con la diferencia de que el vino no es necesario para sobrevivir, porque se puede vivir de pan y agua. Entonces, por lo general, el vino es un símbolo de abundancia. Abundancia, sí, una sobreabundancia de bendición y bondad. Es un regalo del Edén. Entiendo. Así que toma otro regalo del Edén y luego lo más probable es que si había 4 copas en la cena... ¿Y por qué 4 copas? Bueno, eso está en las formas más antiguas que tenemos del Seder de Pesaj, como se describe en la Mishnah. Se mencionan 4 copas. Ok. Lucas menciona 2 y parece que esta sería la tercera. Porque en la cena a esta copa se la llamaba la copa de bendición. En la comida, la tercera copa es la copa de bendición. Sí, así es. Entonces Jesús toma la copa de vino y dice, esta copa, y aquí hay algunas diferencias entre los evangelios, dicen, esta copa es mi sangre o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por ustedes. Lo de derramado lo toma de Isaías 53, donde el siervo derrama su vida por otros. Está usando un verbo que significa verter un líquido. Él derramó su vida. Cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la idea es que cuando se hacía un pacto entre 2 personas, en general se sacrificaba un animal. ¿Ah, sí? Sí, claro, como en la historia de Abraham. Pero Jesús está diciendo esto en Pascua. Sí. Así que la sangre aquí simboliza una renovación de la relación entre Dios e Israel que salvará al remanente del diluvio que está por venir. Entonces el cordero tiene un par de funciones. Una es que la sangre del cordero protegió las casas del diluvio que se acercaba, o sea, de la plaga. Exacto, sí. Y en segundo lugar, fue como una especie de inauguración del pacto que iban a recibir en el desierto. Sí, tal cual. Porque Moisés después sube al monte Sinaí y recibe los términos del pacto. Y dice, seremos el pueblo de Dios. Exacto. Y vamos a hacerlo de esta forma. Y ese es el pacto. Y el pacto se selló con ofrendas de ascenso. Los holocaustos. Sí, los holocaustos eran ofrendas de animales sin defecto que se quemaban y así ascendían, en forma de humo, hasta el cielo para apelar a la generosa misericordia de Dios concedida por su gracia. En definitiva, Jesús está uniendo varios pasajes y símbolos bíblicos, como la sangre del Cordero Pascual, pero también la sangre de los sacrificios del pacto en el sistema sacrificial. Porque la Pascua no era un sacrificio de expiación. Es un sacrificio para protección. Claro. Pero los sacrificios que inauguran el pacto. El pacto cubren las faltas de Israel en el cumplimiento del pacto. Bien. Ambos sacrificios cumplen esa función de cubrir, pero tienen diferentes historias. Historias, eso. Pero tienen la misma función de ser un intermediario sin defecto. Y entonces Dios mira la integridad de ese representante y no, digamos, la pecaminosidad de la tierra o del pueblo. Y por un lado los salva del diluvio, y por el otro los introduce en el pacto. Así es. Jesús recurre a la imagen del Cordero Pascual, los sacrificios del pacto, y los conecta con su muerte que estaba por suceder, y es simbolizada por la sangre a través de la copa y el vino. Este es un gran ejemplo de la riqueza de la imaginación simbólica. Jesús piensa en términos de estos símbolos bíblicos. Y una vez más, él no escribió un manual sobre el significado de su muerte. Él sirvió una comida con estos símbolos profundos que no se perciben con el intelecto, sino que los comemos y así los experimentamos.
Y todo esto se encuentra dentro del marco de la Pascua. ¿Esta es la misma noche en que lo crucifican? Sí, después de la cena, van al huerto de Getsemaní y Jesús ora en ese lugar por un par de horas. Lo arrestan. Sí, lo arrestan. Va a juicio y luego todo avanza muy rápido. Sí, exacto. Bien. Entonces, lo que podemos anticipar, o la forma en que deberíamos entender todo esto, es que en la historia del Éxodo, la sangre del cordero hizo que, cuando Yahweh miró a Egipto, él vio todas estas pequeñas casas, los refugios del remanente. Y esas personas fueron liberadas de la muerte esa noche, saliendo de la esclavitud del faraón, para empezar el camino hacia el pacto y finalmente hacia la libertad. Sí. Jesús está utilizando el marco de esa historia porque Él ofrecerá su vida humana ante el Padre para que todos los seres humanos en Israel y en toda la tierra que están matándose, lastimándose y arruinándose unos a otros en el mundo de Dios, para que Dios tenga misericordia de ellos y los rescate de la esclavitud. Y parece que Jesús no estaba pensando solamente en Pilato, el gobernador romano, o en Caifás, porque cuando lo arrestan, un par de horas después de la cena, les dijo a los guardias que lo arrestaban: «Esta hora es de ustedes y del poder de las tinieblas». Justo estaba por preguntar eso. ¿Quién es el faraón? Sí, ¿quién es el faraón? Ujú. ¿Y cuál es la esclavitud? Porque en cierto nivel se trata de los romanos y de la ocupación romana. Tal cual, sí. Y por supuesto Jesús entendía eso y vivió en ese contexto. Pero también tenía una cosmovisión formada por la Biblia hebrea y la tradición judía que creía en la existencia de un reino paralelo de poderes espirituales entrelazados con los poderes humanos, y que los dos son igual de corruptos y se corrompen uno al otro, y que todo eso debía ser arrastrado por la corriente para que pueda surgir una nueva tierra prometida, y que al dirigirse hacia su muerte, él sería el primero en lanzarse en el diluvio de la justicia de Dios. Pero el propósito era precisamente abrir un camino en tierra firme para que otras personas puedan seguir sus pasos. Él abriría el camino. Y eso se conecta con el pasaje donde dijo: «El Hijo del Hombre debe padecer, y después vendrá el día del Hijo del Hombre, y será como el diluvio. Pero vengan y acompáñenme en mi arca con el pan y el vino. Entren a la casa y me aseguraré de que lleguen al otro lado». Entonces el faraón, aquí, no es una persona individual que deba ser derrocada. Ni siquiera es como un régimen político que deba ser derrocado. Claro, sí. El faraón es... Es el Satán, ¿no? El que lo tentó en el desierto. Los poderes espirituales. Eso, los poderes espirituales que se han entretejido tanto en el corazón y la mente y las estructuras de la vida humana y la sociedad que todos nos hemos convertido en el faraón. Es como que todos, sí, todos necesitamos ser liberados. Sí, todos necesitamos ser liberados, pero al mismo tiempo nosotros mismos nos mantenemos esclavizados. Exacto, sí. Al mismo tiempo, somos los que impedimos nuestra propia liberación y la liberación de los demás. Porque estamos del lado de un faraón que es... es perverso. Sí. Está en todas partes, está dentro de mí, está en ti. Y más adelante, Pablo usa otro conjunto de imágenes para describir esto. Le llama los poderes del pecado y la muerte, que se han enraizado en cada uno de nosotros. Todos vamos rumbo a la muerte y todos, de formas distintas, fallamos en cumplir incluso nuestros propios ideales de nobleza. ¿Y el diluvio es la muerte? Sí, el diluvio es el fin. Todo esto lleva a la muerte. Sí, es el fin de mi cuerpo y de esta era para que surja la nueva creación. Y Jesús salta primero. Sin Jesús, sin alguien que tenga poder sobre la muerte es solo muerte. La muerte es... Sí, la muerte es muerte. La muerte no es una nueva creación. Totalmente. Del polvo viniste y al polvo volverás. Entonces el diluvio es la muerte. Y Jesús, al lanzarse al diluvio para crear un refugio en medio de eso... Sí, para dejar al descubierto un terreno seco por el que podamos caminar. Él nos ofrece una nueva vía para atravesar la muerte. Y así la muerte ya no es solo muerte. La muerte ahora es un paso hacia una nueva creación. Sí, así es. Para las personas y para el cosmos, para la creación. Sí, amigo. O sea, aquí es donde todo se pone muy cósmico. Es el éxodo del cosmos.
Es el éxodo cósmico, sí. Sí. Sucede en todos los niveles, individuos, comunidades y creación. Y Jesús parece haber tenido todo eso en mente. Y lo podemos intuir si nos fijamos en los símbolos y la sincronización que eligió para todos estos eventos. Es un conjunto de símbolos tan potente que a los seguidores de Jesús les llevó varias generaciones a entenderlo. Y lo que vemos en los evangelios, en realidad, es la forma en que todo esto fue representado por las generaciones posteriores, por sus seguidores más cercanos. Ellos como que lo procesaron y lo presentaron de cierta manera para que lo entendamos como ellos lo entendían. Y además tenemos la correspondencia por carta de algunos de sus primeros seguidores. Eso. Y podemos ver cómo ellos comenzaron a adoptar las imágenes de la Pascua o del Éxodo para reflexionar sobre otras implicaciones de todo eso. Así que en realidad ese es el punto clave. Cómo los primeros seguidores de Jesús empezaron a pintar un cuadro de lo que significa ser humanos a la luz de lo que Jesús hizo en esa noche de Pascua y en su muerte y resurrección. Bien. Ese será nuestro próximo paso. Vamos a pasar a ver la forma en que el motivo literario del Éxodo está presente en el Evangelio de Lucas y específicamente en el libro de Hechos. Veremos cómo la expansión del movimiento de Jesús se muestra como una continuación del Éxodo. Y por último, el Éxodo en las cartas de Pablo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana veremos la colección de 2 libros escritos por Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, donde los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús se llaman a sí mismos El Camino. ¿Por qué el movimiento de Jesús se llama El Camino en el libro de Hechos? La frase original es Hojodos y significa la ruta. Pertenecer al camino implica haber sido redimido de la esclavitud, estar en el camino de salida y tener la mirada puesta en la entrada. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Nuestro propósito es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que creamos es gratuito por el apoyo generoso de miles de personas como tú. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Soy Jonathan Carvajal de México. Me gustan los videos, los temas de estudio, las series, el podcast, Classroom y la forma tan entendible y accesible en la que presentan todo el trabajo y esfuerzo de horas de estudio, meditación y conocimiento de la palabra de Dios. Utilizo estos recursos para ampliar mi estudio personal y entender la Biblia de una manera profunda y meditativa. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.